Buenas tardes, en el siguiente video vamos a desarrollar lo que es la práctica número 6 de farmacología, que es antibióticos 1. Comenzando, se nos pide definir los siguientes conceptos. Tenemos antimicrobiano, que es aquella sustancia natural o producto químico de síntesis que va a ser capaz de detenerme la multiplicación de las bacterias o destruírmelas. El antiséptico es el agente que me destruye o me va a inhibir el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos o en fluidos biológicos. La desinfección es el proceso que me destruye o me elimina, ya sea de un objeto o del ambiente, gran parte o la totalidad de microorganismos patógenos, exceptuando lo que son las esporas bacterianas. El bactericida es un término específico que se va a referir a la propiedad mediante la cual un biocida va a ser capaz de matar bacterias. El bacteriostático es un término específico que se va a referir a la propiedad mediante la cual el biocida es capaz de inhibir la multiplicación de bacterias, pero que al remover el agente, la reproducción se vuelve a reiniciar. Y el quimioterapéutico, estas son sustancias con actividad antimicrobiana con una toxicidad baja, como para ser administradas a un organismo por la vía adecuada hasta alcanzar y mantener las concentraciones eficaces en los tejidos. Luego tenemos el espectro antibacteriano. Tenemos que tener dos tipos de antibióticos de amplio espectro y los antibióticos de espectro reducido. Los antibióticos de amplio espectro van a ser aquellos antibióticos que van a ser activos sobre un amplio número de especies y géneros diferentes. Tenemos aquí los aminoglucósidos y los carbapenemes. En cuanto a los antibióticos de espectro reducido, estos me van a actuar solo contra un sector bastante limitado de gérmenes. Aquí tenemos las penicilinas. En cuanto a la resistencia bacteriana, esta se produce cuando los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus o parásitos, me van a sufrir cambios cuando están expuestos a antimicrobianos. Igualmente pueden ser de dos tipos. Tenemos la resistencia natural y la resistencia adquirida. La resistencia natural es de carácter constante de cepas de una misma especie bacteriana y es un mecanismo permanente determinado genéticamente y sin alguna correlación con la dosis de antibiótico. En cuanto a la resistencia adquirida, esta es una característica propia de una especie bacteriana que por naturaleza va a ser sensible a un antibiótico, pero que ha sido modificado ya sea genéticamente o por mutación, incluso por adquisición de genes de resistencia. Como punto número 2, vamos a explicar el triángulo de Davis de la terapia antimicrobiana. Podemos observar en la imagen el triángulo de Davis. En este se van a establecer tres elementos necesarios ante alguna infección, como lo son el huésped, el microorganismo y el antimicrobiano. Se debe tener en cuenta que algunos aspectos del paciente van a ser importantes y también la localización en la que está la infección para poder así seleccionar el antimicrobiano idóneo para tener la dosis apropiada, la vía de administración ideal que se va a dar y la duración que va a tener el tratamiento. Entre los factores de tener en cuenta con relación a lo del huésped van a ser si este presenta alguna enfermedad ya de base, como alguna patología vascular, diabetes, alguna insuficiencia renal, etc. Se debe tener en cuenta la edad, el estado inmunológico, si ya ha tenido tratamientos antibióticos previos. Todo esto se debe de tener en cuenta con respecto al paciente. También sabemos que los antibióticos van a ser fármacos bastante seguros y que van a tener una gran eficacia. Y estos se van a utilizar para combatir infecciones causadas por bacterias. Como ya mencionábamos anteriormente,
Se clasifican dependiendo de su acción. Tenemos los antibióticos de amplio espectro y los de bajo espectro. También en función a la forma de actuar los microorganismos, se dividen en dos grandes grupos de antibióticos, como los antibióticos bactericidas y los antibióticos bacteriostáticos. Algunos ejemplos de antibióticos bactericidas tenemos los beta-lactámicos, las penicilinas, cefalosporinas. Y en cuanto a antibióticos bacteriostáticos, tenemos a los macrólidos, tetraciclinas, clorafenicol. Luego tenemos que el antibiograma, esta va a ser una prueba de sensibilidad que me van a especificar lo que es la susceptibilidad de ciertos microorganismos frente a los medicamentos antimicrobianos. Estos antibiogramas pueden hacerse para bacterias, hongos o virus, y existe un doble interés, el interés terapéutico y el interés epidemiológico. En cuanto al interés terapéutico, el objetivo de este es el de medir la sensibilidad de una cepa bacteriana responsable de una infección a uno o varios antibióticos. Luego tenemos el interés epidemiológico, que el objetivo de este es el de seguir lo que es la evolución de las resistencias bacterianas. Como decíamos, la sensibilidad bacteriana a los antibióticos, la concentración inhibidora mínima se va a definir como la menor concentración de gama de diluciones de antibióticos que produce una inhibición de cualquier crecimiento bacteriano visible. Se tiene que las cepas bacterianas se pueden clasificar en función a su sensibilidad como sensible, intermedia y resistente. Las sensibles es que va a existir una alta probabilidad de éxito terapéutico en el caso de algún tratamiento a la dosis habitual. En cuanto a las resistentes, la probabilidad de éxito terapéutico es nula o bastante reducida, que no se puede esperar ningún efecto terapéutico, sea cual sea el tratamiento que se dé. En cuanto a la intermedia, el éxito terapéutico es bastante impredecible, porque ya sea que se pueda alcanzar el efecto terapéutico o no se pueda alcanzar. En cuanto al consumo de antibióticos, esto me puede traer ciertos efectos secundarios, como diarrea, candidiasis, ya que algunos antibióticos me van a alterar la microbiota vaginal, provocándome ciertas infecciones en las mujeres por el hongo de cándida. Tenemos que pueden haber problemas a nivel digestivo, dificultad respiratoria. Esos son como los principales efectos secundarios, pero también hay otros como trastorno de la piel, dolores de cabeza, sensibilidad a la luz solar, incluso reacciones alérgicas. Incluso pueden haber alteraciones del sistema nervioso. Mi nombre es Lucas Martelli y vengo a hablarles al respecto de la clasificación y descripción del efecto bacteriano. Para términos generales, el efecto bacteriano posee dos clasificaciones. Una es la clasificación de efecto bactericida y la otra la clasificación de efecto bacteriostático. ¿En qué consiste cada una? Pues el efecto bactericida es aquel que produce una muerte a las bacterias y está provocado por algunas sustancias bactericidas. En el caso, algunos organismos pueden producir este tipo de de sustancias en modo de defensa. Ahora, en el caso del efecto bacteriostático, es aquel que impide la reproducción de las bacterias y normalmente se utiliza para poder mantener controlado lo que es la flora intestinal. En el caso, los agentes bactericidas, como ya lo había mencionado, impiden la proliferación de las células, induciéndoles a sus muertes, sin necesidad de realizar una lisis celular. En el caso, estas se unen íntimamente con la cantidad de sus blancos celulares y algunos ejemplos de estos son metales pesados como por ejemplo el ácido nalidíxico y la rifapicina. En el caso, acá en este esquema, como podemos ver, esta es la concentración, la línea punteada, de lo que es el bactericida. El bactericida tiene un cierto nivel en el cual ya no tiene una producción
y este está afín a lo que es la cantidad celular. La cantidad celular es esta línea concreta que podemos ver acá, y en un cierto punto llega a una deserción tras un cierto periodo de tiempo, que es cuando empieza a realizar su efecto el bactericida. En el caso de los agentes bacteriostáticos, estos, como podemos ver, ya lo había mencionado antes, evitan lo que es la proliferación celular. Además de eso, inhiben la síntesis de proteínas, actúan uniéndose a ribosomas, puede actuar en el efecto de dilución. Y algunos ejemplos de estos está el estroptimicina, tetraciclina y cloranfenicol. También están las tetraciclinas y estreptomicinas y la cloranfenicol 50S, en el caso de tetraciclinas y estreptomicinas en 30S. En el caso acá podemos ver el esquema. Como pueden ver, esta es la cantidad celular y la cantidad del bacteriostático. La línea punteada es la cantidad del bacteriostático y este pues tiene un cierto cúspide, igual al del bactericida. Pero en el caso causa también una inhibición de la reproducción celular, lo cual evita lo que es el incremento de las células, y es por ello que se ve como una línea continua justamente en esta sección acá, que es el límite al que llegó la reproducción celular. Perdón, reproducción bacteriana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Martínez y yo les vengo a explicar acerca de los mecanismos de resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos significativa. Tenemos que las bacterias van a ser capaces de desarrollar mecanismos de resistencia. Estos mecanismos de resistencia pueden ser adquiridos y transmisibles. Estos dos son los más importantes porque consiste fundamentalmente en la producción de enzimas bacterianas que van a inactivar a los antibióticos, o también en la aportación de una mutación que va a impedir la llegada del fármaco al punto diana, o también hasta la propia alteración de este punto diana. Tenemos dos factores importantes que se van a asociar con la aparición de la resistencia a los antibióticos. Tenemos la evolución y también tenemos las prácticas clínicas. Tenemos que la resistencia antimicrobiana puede desarrollarse en uno de los siguientes procesos. Tenemos que en estos está la entrada reducida del antibiótico por el patógeno, tenemos el aumento de expulsión de antibióticos por las bombas de flujo, también tenemos la liberación de enzimas microbianas que van a alterar o destruyen el antibiótico, tenemos las alteraciones de las proteínas blanco y también tenemos el desarrollo de las vías alternativas que van a estar inhibidas por el antibiótico. Tenemos los mecanismos de acción de los antibióticos, pueden ser diversos y múltiples, pero todos operan en alguno de los puntos más importantes, como son impidiendo la síntesis de los ácidos nucleicos, de las proteínas o de la pared celular, y también alterando la membrana celular de la bacteria. En este esquema nosotros estamos mencionando algunos de ellos. Tenemos los inhibidores de la síntesis proteica, la 5-OS y la 3-OS. También tenemos los inhibidores de la síntesis de la pared celular, los inhibidores de la síntesis del metabolismo esencial y también la alteración de la función de la membrana celular. En eso podemos mencionar en la resistencia debido a la entrada reducida de fármacos patógenos, es que la membrana de las bacterias gram negativas es una barrera semipermeable en la cual excluye la entrada de moléculas grandes y que sean polares. Las pequeñas moléculas polares, incluidos ahí muchos antibióticos, ingresan a la célula a través de esos canales por medio de unos canales de proteínas llamados porinas. La ausencia de la mutación de los canales puede favorecer la velocidad a disminución de la entrada del fármaco a una célula, o evitar también la entrada por completo, reduciendo la concentración del fármaco en el sitio de objetivo. También tenemos en otro mecanismo la resistencia debido a las bombas de flujo. Tenemos que estas bombas de flujo son un mecanismo que va a
ser prominente en la resistencia para los parásitos, para las bacterias y para los hongos. Tenemos de que hay 5 sistemas principales en los que estas bombas de flujo van a ser relevantes. Tenemos en el extrusor multifármaco y toxina, tenemos los principales transportadores facilitadores de la superfamilia, también tenemos en el pequeño sistema de resistencia, también tenemos en los transportadores ABC y los exportadores de una división de modulación de la resistencia. En otro mecanismo tenemos también la resistencia debido a la destrucción de antibióticos. En esto tenemos que se da una inactivación de fármacos en su mecanismo común de resistencia. Tenemos que la resistencia bacteriana de los aminoglucosídicos y los antibióticos lactámicos generalmente se debe a la producción de una enzima modificadora de aminoglucosídicos o beta-lactámicos. También tenemos, por último, la resistencia debido a la estructura blanco alterada, que es la que habíamos mencionado antes. Tenemos que una consecuencia común de las mutaciones únicas o múltiples es el cambio de la composición de los aminoácidos, que es lo que estaba hablando aquí. Tenemos que este cambio puede conducir a una menor afinidad del fármaco por su blanco o por su profármaco de enzima. También tenemos que dichas alteraciones pueden deberse a la mutación del blanco natural, por ejemplo en la resistencia de las fluoroquinolonas. Tenemos que esa modificación da una forma resistente del blanco nativo o susceptible. Entonces, básicamente se centran en la literatura en estos 4 mecanismos en los cuales se da una resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. Muchísimas gracias y espero que les haya podido explicar bien. Buenas tardes, a mí me tocó realizar las preguntas 7 y 8 de la guía de discusión. Vamos a empezar por las 7. Factores que facilitan la resistencia de los microorganismos ante los antimicrobianos. Uno de los factores es el uso de tratamiento antimicrobiano para enfermedades virales. Como vemos en la imagen, los antibióticos no valen para todo. Esta imagen es muy cierta, ya que estos fármacos no se pueden prescribir para enfermedades virales porque aumentan o dan resistencia antimicrobiana. En la agricultura, los antimicrobianos son usados como estimulantes del crecimiento del animal para prevenir enfermedades. Aquí vemos un ejemplo que han dado antibióticos a estos animales, generaron bacterias resistentes. Las heces de estos animales se ocuparon para fertilizar una granja de vegetales. Estos vegetales tenían heces de los animales contaminados y se le dieron a los humanos. Y estas bacterias resistentes a los antibióticos enfermaron y a la hora de tratarlo fue difícil o imposible de tratar. También sucede lo mismo con las carnes. Aquí vemos una persona que toma antibióticos y generó resistencia a las bacterias del sistema digestivo generaron resistencia a los antibióticos y esta persona fue al hospital, contaminó a los pacientes y también en su comunidad contaminó a su comuna con bacterias resistentes a los antibióticos. Vemos aquí hay 2 puntos muy importantes. El primero es el empleo de antibióticos en tiempos prolongados y el otro es el uso de antibióticos de amplio espectro cuando no se necesitan. Lo de un tiempo prolongado es muy obvio porque entre más contacto esté con un antibiótico, las bacterias van a generar más resistencia a dicho antibiótico. Y el uso de antibióticos de amplio espectro, cuando no se necesitan, sucede lo mismo. Por ejemplo, los antibióticos que se toman las personas cuando tienen enfermedades virales, que lo vemos acá en este esquemita. Son 2 grupos de personas
tienen faringitis, los dos grupos, unos no toman antibióticos y los síntomas desaparecen al cabo de unas semanas, y los que toman antibióticos les pasa lo mismo, desaparecen. Pero esto no quiere decir que el antibiótico les quitó los síntomas gripales. Aquí vemos un esquemita que nos explica que la toma de antibióticos no es muy buena tomar antibióticos cuando no se necesitan por la resistencia. Vemos que los antibióticos nos explica que es el uso excesivo para bacterias y no sirve para virus. Y las que generan resistencia no son las personas, sino que las bacterias. Y debido a esto, las bacterias se vuelven resistentes a los fármacos y las infecciones no se pueden tratar. Esto es un esquemita que encontré en la página de la UOS. Y vemos aquí que las infecciones por patógenos resistentes a los antimicrobianos pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad y cualquier país. Y las infecciones de estos patógenos aumentan las hospitalizaciones y las mortalidades. Mencionar los criterios de selección de un antimicrobiano. El primer criterio es la estrategia terapéutica. La estrategia terapéutica va a depender de varios factores. El primero sería el tipo de hospedero, el sitio de la infección y los perfiles de resistencia a los patógenos. También va a depender del diagnóstico que le ha hecho, si ha detectado un patógeno o un patógeno sospechoso para empezar con la terapia específica para dicho patógeno. Vamos con el sitio de infección. En el sitio de infección, dependiendo el lugar, se va a ocupar el fármaco. Por ejemplo, si hay una infección a nivel del sistema nervioso central, se van a ocupar fármacos antibióticos que cruzan la membrana hematoencefálica para poder erradicar la bacteria. Los factores del hospedero. Estos factores vienen si es mujer, anciano, niño o infante, porque como ya sabemos, para cada grupo de edades se ocupa una dosis de un fármaco, y hay fármacos que el Vademecum lo restringe para el tipo de edad. Por ejemplo, para ancianos o para niños no es el mismo fármaco que se va a ocupar. La duración del tratamiento, esto es muy importante porque no se puede tener un tratamiento demasiado extenso con antibióticos por el hecho que puede generar resistencia de las bacterias y perjudicar al paciente para próximos tratamientos por bacterias. Entonces, tiene que ser un tratamiento específico y útil para este paciente con una cantidad mínima inhibitoria para la bacteria que está tratando, y terminar el tratamiento con éxito en el tiempo más corto posible. Mi nombre es Irma Elena Martínez y voy a hablar acerca de los mecanismos de acción de los diferentes antibióticos betalactámicos. Los betalactámicos son inhibidores de la síntesis de pared celular. La síntesis de la pared celular es un proceso complejo que se lleva a cabo a través de 4 etapas. La primera es la formación del precursor en el citoplasma. La segunda es el transporte del precursor a través de la membrana. La tercera es la formación del polímero lineal y la cuarta es la transpeptidación. Estos antibióticos betalactámicos interfieren en las reacciones de transpeptidación que se producen en la última fase de la síntesis de la pared celular. En la imagen podemos observar mejor el mecanismo de acción de estos fármacos. Podemos ver que los betalactámicos se unen a las proteínas fijadoras de penicilina o PBPs. Estas enzimas están implicadas en la formación del peptidoglicano y de la pared bacteriana. Entonces, el resultado bactericida va a dar la inactivación de los inhibidores de las enzimas autolíticas de la pared bacteriana, lo que va a conllevar a la lisis de la bacteria. Ahora, hablando más específicamente de cada uno de los fármacos betalactámicos, primero tenemos a las penicilinas. Estas van a impedir la síntesis de la pared de los microorganismos al inhibir la enzima transpeptidasa. Esta acción va a evitar la formación del peptidoglicano. También va a evitar el entrecruzamiento de que es lo que da fuerza y rigidez a la pared bacteriana. Ahora, las cefalosporinas.
Este mecanismo es muy parecido al anterior de las penicilinas. Van a inhibir la síntesis del peptidoglicano a través de la unión a las proteínas fijadoras de penicilina. Luego tenemos al carbapenemes, que es parecido. Inhiben la síntesis del peptidoglicano de la pared celular cuando se unen a las PBPs y causan la lisis de la bacteria. Luego seguimos con los monobactámicos. Es igual el mecanismo de acción. Y por último tenemos a los inhibidores de las beta-lactamasas. En este grupo vamos a incluir a los compuestos que se unen a las beta-lactamasas y las inactivan, evitando así que estos se fijen a los antibióticos beta-lactámicos y los destruyan. Las cefalosporinas. Primero vamos a encontrar las cefalosporinas de primera generación. Encontramos fármacos como el monohidrato de cefalexina y el cefadroxilo. Son útiles contra Streptococcus, Staphylococcus aureus, algunos Proteus, E. coli y Klebsiella. También son útiles contra infecciones de la piel y tejidos blandos. Las de segunda generación. Encontramos fármacos como la cefuroxima, el Axetil y el cefotetán. Estos son útiles contra Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus influenzae. No son tan activos contra organismos gram positivos como los agentes de primera generación, pero son útiles contra infecciones del tracto respiratorio superior. Luego tenemos las de tercera generación. Acá vamos a encontrar fármacos como la cefotaxima, el ceftriaxona y el cefdinir. Vamos a ver que estos son útiles contra Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus influenzae, Citrobacter, Enterobacter, Neisseria gonorrhoeae. Tienen actividad contra Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, que es comparable a los agentes de primera generación. También son útiles contra la neumonía adquirida de la comunidad y meningitis. También es útil para infecciones del tracto urinario, endocarditis estreptocócica y gonorrea. Luego tenemos las cefalosporinas antiseudomonas. Tenemos la ceftazidina ceftolozano. Tienen una actividad gram negativa similar a las de la tercera generación, con adición de actividad contra pseudomonas. Son más resistentes a algunas beta-lactamasas, especialmente de pseudomonas y enterobacter. Por último, tenemos a las cefalosporinas anti-Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Tenemos fármacos como ceftarolina y el ceftobiprol. Tienen una actividad similar a las de la tercera generación, pero con actividad contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y también son útiles para infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Ahora, nos piden que clasifiquemos los antibióticos beta-lactámicos y su espectro de acción. Primero tenemos a la penicilina G y la penicilina B. Son muy activas contra las cepas sensibles de los cocos gram positivos, pero la penicilinasa los hidroliza fácilmente. Por lo tanto, son ineficaces contra la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus. Son eficaces para las infecciones por Streptococcus pneumoniae susceptibles a la penicilina, neumonía y meningitis. También son eficaces para las infecciones por Neisseria meningitidis. El siguiente grupo son las penicilinas resistentes a la penicilinasa. En este grupo tenemos fármacos como la cloxalicina y la flucoxalicina. Tienen una actividad antimicrobiana menos potente contra los microorganismos que son sensibles a la penicilina G, pero son los agentes preferidos para el tratamiento de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, que no son resistentes a la meticilina. También son eficaces para las infecciones de la piel y tejidos blandos. El siguiente grupo tenemos a los aminopenicilinas. En este grupo tenemos fármacos como la ampicilina y la amoxicilina. Estos expanden el espectro de actividad antimicrobiana para incluir algunos microorganismos gram negativos, como lo son Haemophilus influenzae, Escherichia coli y Proteus. Son eficaces para las infecciones del tracto respiratorio superior como sinusitis o otitis media, y también son eficaces para la infección por listeria. Por último tenemos al grupo de las penicilinas antiseudomonas. En este tenemos a la piperacilina. Esta tiene una excelente actividad contra E. coli y Klebsiella. Es útil en infecciones intraabdominales mixtas debido a su actividad satisfactoria contra F. calis y B. fragilis. Ahora, siguiendo la clasificación tenemos otros betalactámicos. Encontramos el grupo de los carbapenémicos, en el que tenemos al imipenem.
La actividad de imipenem es excelente in vitro para una amplia variedad de microorganismos aerobios y anaerobios, como por ejemplo Streptococcus, incluyendo Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. También tenemos que es efectivo para los enterococos, excluyendo las cepas resistentes a la penicilina. Es efectiva para los estafilococos, incluidas las cepas productoras de penicilinasa, pero no Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y también es efectiva para listeria. Todos son típicamente susceptibles. Y entre los anaerobios tenemos que es útil para B. fragilis. El siguiente grupo que tenemos son los monobactámicos. Estos tienen una actividad solo contra bacterias gram negativas. No tiene actividad contra bacterias gram positivas y para ningún organismo anaerobio. Es útil para las infecciones nosocomiales como neumonía e infecciones del tracto urinario. Mi nombre es Edgar Martínez y a mí me tocó elaborar el objetivo 11 y 12 de la guía de discusión. El objetivo 12 se encuentra en el mapa mental, por lo que meramente pasaré a hablar acerca del objetivo 11, que es mencionar los principales efectos adversos y complicaciones del uso de los betalactámicos. Bueno, estos se pueden dividir entre los efectos adversos no relacionados a hipersensibilidad y los efectos adversos relacionados meramente a hipersensibilidad. En los efectos adversos no relacionados a hipersensibilidad tenemos que se pueden manifestar como una reacción irritativa en el sitio de administración, así como también dolor al momento de la inyección intramuscular o inclusive flebitis. Otro de los efectos secundarios o adversos más comunes de estos betalactámicos es la disbacteriosis, que consiste en la colonización e infección por parte de bacterias endógenas resistentes u hongos que se pueden manifestar o causar trastornos digestivos como diarrea o flatulencias, así como también infecciones vaginales. Pasando ahora a hablar de los efectos adversos relacionados a hipersensibilidad, tenemos que conocer y tener en cuenta que la penicilina es uno de los fármacos que más comúnmente presenta fenómenos de alergia. Por lo tanto, estas manifestaciones alérgicas meramente relacionadas a penicilinas se pueden clasificar como reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. Estas se manifiestan como urticaria, como rubor intenso, brusco o prurito, o como anafilaxia. Otra de las subclasificaciones que tiene estas manifestaciones alérgicas también están las mediadas por anticuerpos, los cuales se presentan como hemólisis, se presentan también como citopenias y también como nefritis intersticial. Otra de las manifestaciones son las mediadas por inmunocomplejos, que es la que causa la clásica enfermedad del suero. Y por último tenemos las reacciones de sensibilidad retardada mediada por los linfocitos T, que son los que causan los exantemas urticariformes. Bueno, esta es la bibliografía que cada integrante ocupó para la realización de esta guía de discusión y pues muchas gracias por su atención, doctores. Bien, para comenzar con la explicación del mapa mental, partimos desde el centro. Luego nos ubicamos acá en el primer recuadro, que es el de conceptos. Acá podemos revisar los diferentes conceptos que se nos fueron asignados y sus respectivas definiciones. Después de eso, tenemos que buscar este cuadrito de acá, el cual ya nos habla al respecto del triángulo de Davis. Acá incluimos la imagen. Luego tenemos que revisar lo que es el cuadro de efecto bacteriano. En este caso podemos ver acá los dos tipos de efectos, tanto bacteriostático como bactericida. Luego nos tenemos que mover hacia el primer cuadro, que es este de acá. Podemos ver esta línea. En este caso, acá salen los diferentes efectos y los grupos farmacéuticos que lo componen. Después tenemos que buscar este cuadrito, que es el de resistencia de los microorganismos, para que podamos ver pues algunas de sus características. Luego vemos los factores que facilitan la resistencia de estos microorganismos. Después los criterios para la selección de un antimicrobiano. Luego tenemos que ver esta sección de acá, que es el mecanismo de acción de los diferentes antibióticos beta-lactámicos y obviamente pues su clasificación o distribución. Luego podemos ver al respecto de los efectos adversos que tiene este tipo de fármacos y por último una clasificación de pues dos familias de fármacos, de los mecanismos de fármacos
que se pueden ver en esta práctica, su mecanismo de acción y también pues el lugar de acción dentro de la célula que estos poseen.